Buenos días para todos y para todas. Es un gusto para nosotros tener otra jornada de la madrugada rural. Como saben, todos los miércoles a las 7 de la mañana tenemos esta cita aquí para hablar de temas que nos interesan sobre el desarrollo rural. Hemos planteado para esta nueva jornada, para el 2019, una serie de ciclos sobre los cuales vamos a desarrollar varias conversaciones. En este caso estamos iniciando el ciclo de educación rural. Ya el año pasado, ustedes recuerdan, tuvimos varios espacios trabajando alrededor de este tema, presentamos el Sistema Integrado de Educación Rural, trabajamos alrededor de varias experiencias que estaban planteando esquemas de educación en contextos rurales no necesariamente formal, y hoy vamos a seguir en esta línea de trabajo, de pensamiento, de reflexión con nuestro conferencista invitado, Jaime Enrique Blandón Schiller. Jaime es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, es magíster en Desarrollo Educativo y Social del CINDE, es coordinador de Ruralidad Educativa y de Proyectos de Educación y Desarrollo desde los años 90 y hace parte de la Red Agroecológica de la Universidad Nacional y de la Corporación Plantar y del Semillero de Estudios Rurales y Educación en temas de derechos humanos y escuela. Bueno, pues toda esa experiencia, estamos hablando hace un rato de las investigaciones, de su búsqueda permanente en esta perspectiva de educación y desarrollo rural, y vamos a tener la posibilidad de contar con su experiencia esta mañana. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la acogida tan cálida. Quisiera como retomar lo que está en la pantalla para decir que quiero como tocar 3 tópicos sobre este tema de las perspectivas de la educación rural. Primero, pues verlo desde una concepción de la historia. Segundo, mirar las huellas recientes que pretenden señalar el ritmo o el rumbo de la educación rural. Y tercero, referirme a algunos retos que veo en el horizonte. Probablemente nos encontremos con posturas, con posiciones diferentes, y sería de lo más interesante que algunos temas que a propósito planteo cuando hablo de la educación rural, de la mal llamada educación rural, voy a explicar luego por qué. Los planteo a propósito porque creo que parte de lo que estamos necesitando es que exista una deliberación amplia para que la educación rural, esa educación que nos interesa a todos, sea en efecto un problema del país y no de algunos pocos. Primero quiero decir que desde esta perspectiva de historia me quiero parar para decir que voy en contravía de ese sentido común que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que el que no tiene un proyecto de futuro no le sirve de nada conocer la historia. Es como la primera idea que quiero plantear. Me apoyo en Dewey también para decir que es necesario que se hable de más de educación también en clave de pedagogía, no solamente en clave de instrumentalización, de instrucción. Para empezar el tema propiamente de lo que quiero plantear desde esta historia, voy a partir también de una proposición muy simple. Toda educación es una reproducción de la cultura. Entonces, puestos en estos 2 lugares, historia y educación como reproducción de la cultura, me remito a la importancia y la necesidad que nos ha planteado la historia como disciplina, no la historia como relato. La historia como disciplina dice, la historia se entiende desde un tiempo extenso, desde un tiempo largo, como decía Brodel, como decían otros autores, desde la escuela de los anales, los que fundan la historia como disciplina. Entender el tiempo largo y no en ese término que acuñó
que lo retomé de Borges, que dice que el presente es muy precario para comprenderlo, muy difícil de comprender, muy inasible. Y también para decir que probablemente el tiempo medio para nosotros sea el tiempo al que más se está aludiendo, a 70 o 60 o 80 años de conflicto que ha tenido principalmente como escenario la ruralidad. Para mí no es el determinante desde donde hay que enfocarnos. Ese es un tiempo medio que hay que considerar al ritmo y a tono y en vinculación con ese tiempo extenso, con ese tiempo largo de Brodel. Bueno, quiero decir que este tiempo extenso nos remite a la explicación que el proyecto Modernidad-Colonialidad nos ha planteado, leernos desde lo que ha ocurrido en estos 500 años de colonia y leernos en estas 4 dimensiones, la colonia y la descolonización. Se da por entendido que la descolonización terminó al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que no hubo más países colonizados. Lo que diríamos desde el problema de la colonialidad es que muy seguramente la impronta que dejan las sociedades, especialmente las sociedades del sur, las sociedades colonizadas, es una colonialidad del pensamiento, una colonialidad del ser, una colonialidad del conocimiento, que reclama un proceso de decolonialidad, que reclama un proceso de colonialidad que pueda deconstruir y que pueda volver a leer toda esta impronta que está presente en nuestra cultura y desde la cual pretendemos educarnos. Lo diría que uno lo puede cruzar con muchos proyectos de educación, llamada educación rural, que parten justamente de la negación del campesino, que parten justamente de la negación de los sujetos rurales, porque se da por entendido que ellos no son aptos para moverse por sí mismos, no son capaces de manejar bien la tierra, etcétera. Parte de la necesidad de la propuesta esta de colonialidad tiene que ver con la manera como esta cultura de la modernidad es una de las pocas culturas en el mundo que hizo este tipo de separación. No existe la espiritualidad, sino separada de la naturaleza, y la naturaleza es el motivo y el objeto del dominio del hombre. Leamos en cuántos proyectos y en cuántas políticas el término que encontramos no es el de naturaleza, sino el de recursos naturales, aquello que es motivo de explotación y que solamente adquiere valor en tanto que se traslada a un valor de uso, a un valor económico. La mayor parte de las culturas distintas a esta cultura que hemos conocido nosotros, de esta cultura de la modernidad eurocéntrica, tocan directamente el tema de la relación entre las personas y la naturaleza. Nosotros no. Como lo decía y como lo veremos, como lo remarcaré pronto más adelante, somos los dueños de la naturaleza y tenemos los instrumentos que la ciencia y la tecnociencia nos brindaron para apropiarnos, para explotarla, además. Y yo diría que no me extiendo en esto, pues estamos viendo cada vez más dramáticamente cómo esta concepción está llevando al borde de un colapso o de un desastre ambiental, que ya fácilmente se habla de que esas premoniciones de los años 70 y 80 de algunos ambientalistas, de lo que Max Neff decía en los años 90, ya no es algo lejano, es algo que estamos viendo a la vuelta de la esquina, algo que nos sentimos como una amenaza cotidiana, producto de esta racionalidad que se impuso en el planeta desde la concepción colonizadora eurocéntrica, desde ese enorme oxímoron que por una parte dice estamos inventándonos la civilización y llevándola a todo el planeta, pero por otro lado lo está haciendo a costa de la esclavización, a costa de la esclavitud, a costa de todo lo que conocemos del desastre de la invasión a estos pueblos. Que transmitimos en la educación esta concepción, lo universal. ¿Qué es lo universal? Lo europeo. Lo europeo no es lo mundial, lo europeo es lo europeo. Justamente un investigador británico, curiosamente, Hobson, hablaba recientemente de que él cambió la pregunta que suele hacerse cuando se estudia la historia universal. La pregunta por lo general era ¿qué le aportó Europa al mundo? Y cuando se cambia la pregunta, las respuestas son muy simpáticas, son muy reveladoras.
Cuando se pregunta qué tuvo que ver Oriente con la revolución industrial, qué tuvo que ver Oriente con la constitución de la modernidad, él encontraba que la siderurgia es un fenómeno más conocido en China e importado de la China. Él plantea que mucho de la revolución industrial del vapor como tal, etcétera, tuvieron más incidencia y fueron posibilitados por la importación de conocimientos de la China, que vinieron con la seda y el té, etcétera. Entonces dice que es cambiar la pregunta y suponer que Occidente no nos fundó a todos. Es decir, Europa no nos fundó a todos. Y esto para nosotros es bien clave, bien importante. Advierto que no me uno tampoco a la lógica de idealicemos lo antiguo, idealicemos lo propio, porque eso también se está tornando en una moda que tiene sus dificultades para nosotros los educadores. No podemos partir tampoco de... Sería un contrasentido de mi parte en este mismo momento. Hace 2 minutos estoy diciendo que pensemos en el futuro y no lo puedo hacer idealizando el pasado. Pero tampoco obviando y olvidando y negando lo que nos está saltando a la cara también. Es decir, la presencia indígena, inevitablemente. ¿Sí? Diríamos que también la educación ha estado marcada por esta otra diferenciación. Decíamos que fue el triunfo de la lógica cartesiana, sobre todas las demás, sobre todas otras posturas, incluso contemporáneas de él, las que se impusieron. Y diríamos que es eso parte de lo que estamos pagando. Esa fisura ontológica entre la razón y el mundo, una separación que no está presente en otras culturas tampoco. Si quieren pasamos. Luego todo lo que se enseña, todo lo que la educación reproduce con base en esta perspectiva cultural que estoy describiendo a grandes rasgos, tiene que ver sobre estas separaciones. Se basa en un conocimiento descorporizado, descontextualizado, en el que el deseo no existe, en el que la voluntad no existe, en el conocimiento, el saber del otro no existe. Es un conocimiento que pretende la objetividad. Por supuesto que no me voy a ir en contra de la objetividad, pero sí me voy a ir a señalar que esta objetividad, esta única objetividad que niega la intersubjetividad, sí que nos está generando dificultades para la educación. Y esto tiene que ver mucho con que ese puesta entre comillas de educación rural. Porque si lo que vamos a hacer es trasladar lo que tenemos, y más bien, si asumimos que es una oportunidad de reflexionar sobre la educación que tenemos, antes de pretender que la educación busca extender lo que hay para llevarlo a la ruralidad o a las ruralidades. Esto es una pregunta que hacía Freire desde hace 60, 70 años, ¿no? ¿Comunicación o extensión? Por supuesto que tampoco me reclamaría de un Freire prescriptivo, de un Freire que lo vuelve en una especie de dogma, pero sí diría que algunas de las preguntas que él se planteó sí que tienen sentido. ¿Vamos a comunicarnos con la gente? ¿O vamos a extender lo que ya dimos por cierto? Y lo que escucho acá me está seduciendo mucho, me está gustando mucho lo que me cuenta la doctora Claudia Patricia, porque aquí se está pensando sistémicamente y se está pensando en vincular tanto trabajo de base con campesinos como el trabajo académico especializado. Y ese pensar sistémicamente tiene que ver con eso justamente. Diríamos que la perspectiva también es muy clara, existe una educación diferenciada. Ustedes leerán, circula con cierta profusión por allí, de que el Japón se está dando el lujo de repensar totalmente su educación bajo otros parámetros. Nosotros no podemos pretender copiar el modelo del Japón, pero sí porque no nos intentamos pensar en nuestra interculturalidad, no una cultura homogénea, en nuestra interculturalidad. ¿Por qué no nos repensamos cuál es la educación que necesitamos? Y me parece que el país está viviendo una coyuntura particular.
Hay una moda por la educación rural. Estaban comentando que pasaron una convocatoria para la revista de FECODE y tuvieron que hacer 2 números, que entre otras creo que hoy los lanzan, y porque hubo tal profusión de artículos de aspirantes a ser publicados desde sus experiencias que tuvieron que encontraron con que había una gran cantidad de material. Yo diría que ojalá sea una moda afortunada, no para competir por los recursos de la educación rural, que a lo mejor quién sabe si se apliquen, si lleguen, sino para generar el debate nacional que se necesita sobre esto, que me parece mucho más sano y mucho más interesante. Parte de la herencia sobre la que hay que volver porque está presente en muchos proyectos de educación rural, que ha estado presente en esta impronta, porque acuérdense bien que la educación de los campesinos desde el principio de la colonia se le delegó a la iglesia, situación que hoy vuelve a emerger. Sectores de la iglesia reclamando la prioridad de una educación contratada como los dueños de la educación para la ruralidad. Los campesinos son su patrimonio porque ese racismo cultural decía que ellos tenían que salvar su alma, o recuperarla, o colonizarla. Es propiedad de ellos. Yo quisiera dar este debate porque estuve en el equipo que fundó Coreducar y hoy me encuentro con que esto se volvió un aparato exclusivo, excluyente, cuando había sido una iniciativa plural. Diría que es importante que revisemos este tema de los racismos y estos 2 tipos de racismos que existen. Por una parte, por supuesto que no soy anticlerical por las dudas, pero bueno, pero me parece muy pertinente la anotación y la acojo completamente, ¿no? Yo diría que volvió a aparecer de una manera muy curiosa, ¿no? Esta especie de patrimonialización del campesino, que cuando uno revisa la historia de la educación rural se encuentra justamente con que los internados, que eran centros de domesticación hasta brutal, con técnicas propias de feudales que se trasladaron a la educación. Y eso no me uno tampoco a la lectura de esa historia únicamente desde la parte de la criminalización, pues de la parte de la victimización, también desde las resistencias. Y me admiro mucho cómo campesinos indígenas hoy están reclamando con dignidad su propio sentir y su propio pensar y sus propias cosmovisiones, y diría uno, esa es la resistencia de la que uno quisiera aprender. No la resiliencia, aguantar más, no creo por ahí no es la cosa. Resistencia y reexistencia es otra concepción que yo creo que está muy bien con lo que el profesor nos aporta. Entonces diríamos que heredamos los racismos y estos en la educación sí que tienen que ver, como decía, un racismo cultural. Son inferiores por ser amarillos, son inferiores por ser negros, son inferiores por ser cobrizos. Y merecen y necesitan de nuestro proyecto civilizador. No sé si conocen el cuento del eclipse de Augusto Monterroso. Vemos que en una página narra magistralmente todo este fenómeno. O un cuento que yo digo, advierto, no me quiero plantear como ateo anticlerical, pero hay un cuento muy breve, más breve que el eclipse, que es fantástico, que lo recupera Galeano. Entonces decía que el curita estaba muy preocupado, el curita misionero estaba muy preocupado porque la gente no entendía el tema de la transubstanciación. El Padre, Hijo, Espíritu Santo es la cosa, y que eran 3 y era 1, y él tuvo la genialidad didáctica de llevarlos a la iglesia y mostrar el paño, ese paño sacro que hay en la piedra de sacrificio del altar, y la dobla por un lado y muestra una cara, y la dobla por el segundo lado y muestra otra cara, y vuelve y la muestra por otro, y entonces luego la extiende y dice que eran 3 y que los 3 son 1. Y él sale admirado porque dice que la conclusión de los indígenas es que el Dios de los cristianos era de paño. Entonces, dice uno que siempre hubo lecturas distintas y que a esas otras lecturas distintas no ha lugar desde el proyecto civilizador racista. Y qué decir pues de lo que sigue, ¿no? Que en Colombia se han escuchado esas voces, que en Colombia han pesado esas voces, las que han dicho que, y dicen de alguna manera, no sé si lo han captado en eventos recientes, cuando un político habla del Chocó y habla en términos tan despectivos,
casi que es ese otro tipo de racismo, de un racismo fisiológico, de un racismo basado en la investigación, de un racismo científico. Científico, entre comillas, ¿no? Pues es el uso también de la ciencia en términos eurocéntricos occidentales, ¿no? En un libro también muy bonito, como verán, me gusta la literatura, un autor alemán, Dublin, escribe una trilogía sobre la conquista. Uno de los primeros libros lo titula El país sin muerte. Entonces, la salvación que nos ofrecieron los indígenas en este libro, en esta primera novela, él cuenta cómo los indígenas como que se burlaban, porque para ellos la muerte estaba naturalizada. Y lo que les ofrecían es un país donde resucitaban, entonces decían que había un país sin muerte. Estoy hablando de estas dobles lecturas. Nos ofrecieron que la luz del entendimiento era la razón científica, y la razón científica bajo la construcción europea. No me voy a detener en esto porque creo que es un tema que manejan bien, o en el que estamos de acuerdo mejor. Y la modernidad fue la promesa, la promesa que nos siguen prometiendo y nos siguen incumpliendo. Con la modernidad terminaría la pobreza. Y pobreza es además, en buena medida, una pobreza real y todo lo que era distinto. Yo me imagino que ya aquí, la sola manera como está concebido este espacio, ya le dice a uno que no nos unimos a esa lógica de todo lo que parece rústico es pobre. Yo diría que quiero conocer un poco más, si me lo permiten, pero en realidad conozco también de cerca un proyecto que, como muchos otros proyectos, como muchos proyectos culturales en Colombia, pues fracasan, pero en este proyecto se pensaron la construcción de las aulas para la educación con tecnología propia y deliberadamente pensando que la construcción en la que se ejerciera el acto educativo se pareciera lo más posible y fuera construido con las tecnologías de la región, cosa que a algún visitante del Ministerio de Educación no le pareció. Bueno, no correspondía al modelo que tenían. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poquito de esto, pero me gusta como reutilizar esto para decir, ahí están los invisibles. Cuando uno se piensa desde lo cultural, que es a lo que sigo, hay que reconocer que el proyecto debería ser intercultural y no más monocultural. Y ese es un reto muy grande que tenemos, porque de decirlo aquí, fácilmente vamos a estar de acuerdo, pero llevémoslo a la práctica. Llevémoslo a la práctica. Hay estudiosos que desde estos discursos de la decolonialidad vuelven a leer a Freire y dice, Freire no se desvinculó de todo, de la perspectiva monocultural. Él dice como, dialoguemos con la gente para que extraigamos lo que yo necesito que ellos planteen para que lleguen al lugar que yo ya tengo de conocimiento. Es probable que esa lectura, pues no hay que descartarla del todo, ni tampoco llevarla a desvirtuar al fabuloso personaje que fue Paulo Freire. Y cuando uno lo menciona, yo diría, es interesante que nosotros asumiéramos el reto no de repetirlo y de estarlo citando, sino de volver a pensar la educación como lo intentó hacer él en su momento. Porque el reto más claro es que esos niños, dicho por una escritora argentina, ella dice que los niños de hoy no están sometidos, están aburridos. La escuela los aburre terriblemente. Entonces, bueno, esto es para otro tema, pero uno diría que es un reto para nosotros que no hagamos más educación del aburrimiento y que no hagamos más una suposición de que los sujetos con los que nos vamos a encontrar son los que nosotros tenemos en nuestro magín, son los que nosotros suponemos que deben ser. En una práctica reciente con estudiantes, yo tengo una cátedra en la Universidad Distrital y un microproyecto allí, bajo la modalidad de cátedra, y creo que no quisiera tener más que ver con eso porque me interesa más el trabajo de base y los proyectos rurales como tales. Pero los estudiantes se sorprendían de que fueron al campo y encontraban que los muchachos usaban las indumentarias parecidas, que también tenían celular, y entonces decían, bueno, ¿y entonces dónde está ese campesino que nos imaginamos? Yo creo que, y hay un texto fabuloso que recomiendo,
que el autor dice que él ya no lo reescribiría mucho, que es el de los campesinos imaginados de Carlos Salgado. Entonces él dice que todo el mundo está actuando sobre el campesino que se inventa, sobre el campesino que se imaginó. No hacemos ese ejercicio que nos proponía Nietzsche, que decía aprender a mirar y a pensar. Aprender a mirar y a pensar. Bueno, yo diría que ya hemos hablado un poco de esto, cuál es la justificación de toda la misión eurocéntrica frente al mundo. Una misión civilizadora que correspondía a una colonialidad del poder, del saber, del ser. El mundo colonizado, el mundo por colonizar, no sabía utilizar las mentes, no tenía intelecto, no lo sabía utilizar para inventarse nada, para inventarse las cosas. No eran capaces de crear instituciones. No podíamos imaginar, no podíamos producir nada de valor. Según ellos, por aquí no se sabía cómo utilizar la tierra y otros recursos del mundo natural. Y esto me parece muy clave para terminar esta partecita, es que somos una sociedad colonizada en el campo, en tanto que continuamos utilizando, me excusan los compañeros, los presentes que dominan más el tema, pero seguimos utilizando un modelo de la agricultura de las tierras templadas y no de la ecuatorialidad en la que vivimos. Y de eso somos víctimas, y eso lo encuentran en el campo. Cuando digo que no idealicemos al campesino, es que nos encontramos con que el campesino mismo está pensando en cuál es la forma de monocultivo más rentable. Es decir, ese trabajo que aquí nos la jugamos en la red agroecológica de la Universidad Nacional y decimos sí, hay que llevar las agroecologías como técnica, las agroecologías como formas de pensar y de repensar la producción y de volver a armonizarnos con la naturaleza, etcétera. Cuando decimos pensémonos eso, sí, aquí está muy bien. En la Universidad Nacional hay huertas y hacemos muchas cosas y muy lindas. Y cuando siempre yo soy el que le pongo agua al vino a ellos y les digo, bueno, ¿y esto cómo se traslada? ¿Cuál es la transposición didáctica? Ese es el reto para nosotros. Porque incluso en términos de investigación sí tenemos claro el aporte de los policultivos y de las agroecologías, pero el problema es que eso no se puede trasladar, sería una recolonización de nuevo, sería hacer justamente lo que estamos diciendo que no debemos hacer. ¿Cómo hacerlo en términos dialógicos no para que la gente lo comprenda, sino para que recupere sus saberes? Porque cuando se empieza, seguramente que algunos, si es agrónomo y le ha pasado, cuando empieza a recuperarle con la gente y dice, la ceniza, por eso mi abuelo no la botaba, la utilizaba, etcétera, etcétera, etcétera. La boñiga, qué sé yo, bueno, esos son procesos complejos. En una conversación que teníamos en la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional estos días, decía, ¿cuál es el reto? ¿Enseñar o plantar? Y cuando se asume el reto de plantar, se asume otros tiempos. Voy a hablar luego de eso. Bueno, yo diría que para cerrar esta parte que definitivamente sí había instituciones y sí hay instituciones que perviven, sí hay cultura y sí hay culturas. Yo no me voy a extender más en esto. Cierro ahí, ¿cierto? A pesar de que no éramos considerados plenamente humanos, había todos los componentes de lo que podría llamarse que es cultura. Había institucionalidad, había costumbres, había conocimiento, formas de sistematizar el conocimiento, de divulgarlo. Había formas de enseñar, que ojalá recuperáramos en parte. Me llama la atención que hay colectivos, muchos jóvenes también metidos en esto de volvamos a hacer los círculos de la palabra, volvamos a establecer otras formas. Recuperemos muchas de esas formas en las que se diseminaba el conocimiento. Yo no sé por qué a veces decimos, vamos a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, a recuperar, y digo, ¿recuperar para quién? ¿Recuperar para volverlo un anaquel, un texto y colocarlo en un anaquel? Eso es recuperar. Recuperar es tratar eso con respeto y aprender desde allí. No todo va a pasar por la palabra y por la palabra impresa, etcétera, etcétera. Entonces ya lo hemos dicho, existían instituciones, existían artes, existían conocimientos sistematizados, etcétera. Existían y existen. ¿Qué significa asumir los retos? ¿O qué retos? ¿De qué retos estamos hablando? Opté por plantearnos que
lo quiero decir muy claramente. Me late que hay un afán de hacer proyectos express para el campo. Y me late que esto hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con cuidado. Esta profusión de propuestas y de proyectos, hay que aprender todas de ello y, como insisto, pensar una deliberación muy amplia sobre el tema, pero pensar que esto tiene sus propios ritmos y que no es fácil. Y no es fácil, aludo a que hoy en día la educación se supone como ejercicios de doble entrada. Aquí las competencias, allá la evaluación, enseguida el resultado, estos son los indicadores y resuelto el problema. Entonces tomé la consigna que creo que todos la conocemos, la consigna de Simón Rodríguez, el reto en realidad o creamos o perecemos. Y diría que esto es como dos indicadores, más bien indicadores, eso sí, importantes para mí. Asumir la dificultad, es decir, asumir la complejidad, y segundo, asumir el reto de crear. Entre otras cosas porque miren lo que pasa, en la pedagogía, como no es fácil inventar nuevas ideas y proyectos, constantemente se están creando nuevos nombres para nombrar lo mismo. No sé si lo han notado, yo creo que sí. Lo que me preocupa a mí es hacia dónde va este afán de reinventarse toda la educación desde categorías que a lo mejor están despojando de su verdadero contenido lo que tenían en la historia, lo que planteó Dewey, lo que propuso Freinet, lo que propusieron los pedagogos, lo despojamos de su contenido, lo llamamos de otra manera y lo volvemos manejable para esta cultura express de la educación. Creo que una de las más grandes preocupaciones que tengo hoy es esa, no de que haya muchos proyectos, sino de que se esté suponiendo que el asunto es la simplificación, que el asunto es fácil. Me decía la doctora Claudia que esto ha sido un proceso de tiempo y me gustaría que esto fuera lo que se pensara. Cuando uno mira a Universidad Agraria, yo le decía, la imagen que yo tenía en la Universidad Agraria era otra. Les ruego me excusen, pero fue lo que yo vi. Y le contaba que en un informe justamente escribí que Agraria solo tenía el nombre, porque lo dije. Entonces ya no lo puedo decir que no lo dije porque lo dije. Iba a decir que hoy me sentí en otro espacio completamente acogedor, distinto, y que esa impronta de lo agrario y de repensárselo sí está presente. Bueno, ya no puedo borrar lo que escribí hace 15 años además. Pero es cierto, es bueno que se comience siempre por contar estas historias. La Universidad Agraria, para lograr esta impronta agraria, no lo hizo como el acto fundacional o la voluntad particular de nadie, sino como un proceso de toda una comunidad de aprendizaje. Quisiera subrayar esas dos ideas. Por otra parte, si miran cualquier otro proyecto, el proyecto de Universidad Rural que les comentaba y los dispositivos que creó como el sistema de aprendizaje tutorial, esa historia nos dice que en los años 70 se pensaron en un proyecto y en los años 90 estaban en realidad creyendo que tenían el proyecto. Escuela Nueva es otro tanto. En los años 60 a principios viene un personaje suizo, reúne a los maestros en algún lugar de norte de Santander y empieza a decirle, bueno, utilicemos el tiempo para recoger esos saberes que ustedes tienen, estas preocupaciones, sistematicémosla, produzcamos guías para trabajar mañana con sus estudiantes. Y luego alguien lo sistematiza y le dice, sí, este es el programa, y luego le pone el nombre, etcétera. Pero entre uno y otro momento transcurrieron más o menos una década y media. Yo diría que la media, para hablar en términos estadísticos, para crear un programa de mínimo de 10 o 15 años. Para decir, no tenemos un programa. Entonces, por eso es que me preocupa que se está buscando atender, no sé, demandas del mercado, afanes políticos, que otro tipo de cosas que nos hacen sospechar de que esta oportunidad se pierda, porque no se esté dándole una oportunidad a ese crear con la lentitud que la creación requiere. Esto es de Brunner, otra persona que me gusta leer, que aprendimos a leer en Cindy de alguna manera. Es muy interesante porque él dice que los profundos problemas de la educación tienen su origen en diferentes causas, sobre todo en una sociedad cambiante, cuya configuración futura no podemos prever y para la cual es difícil educar a una nueva generación. Esto parece escrito hoy y fue escrito en los años 80.
Y esto nos advierte y nos invita de nuevo a tener cuidados, a advertirnos. Un reto es cuidarnos de la linealidad, de la facilidad, de que el asunto es acumulativo. Yo creo que eso, aquí hay pedagogos, aquí hay personas que lo conocen muy bien, y la dificultad de suponer que trazando, sumando contenidos, sumando competencias, resolvemos los problemas educativos, los programas educativos. No se trata de acumular, de rellenar más de contenidos. Ayer estaba empezando un seminario y les decía, quisiera que leyéramos 3 libros y que lo leyéramos bien. Eso de que la autoevaluación que ustedes hacen y la evaluación que hacemos todos al final es, tenemos 30, 40, 50 reseñas de textos. Y cuando uno vuelve con ese mismo estudiante y le dice, oiga, y este autor dice, como que algún día hice una reseña y me pusieron buena nota, pero ese apropiarse el conocimiento son procesos lentos. Hablaban de mi experiencia, yo diría que no sé cuántos años, que dedicamos como proyecto de vida el tema de la educación rural. Uno decía, hoy yo creo que tengo claras 2 o 3 ideas, sobre las cuales creo que debo tener la capacidad de dudar también, para tratar de hacer algo, para tratar de ser por lo menos coherente conmigo. Cuidado con los reduccionismos conceptuales de un sentido común limitante. Yo creo que a todos nos ha tocado, y nos toca, por estos asuntos le toca a uno como docente individual, le toca como institución, volcar todo al lenguaje que lo haga aceptable. El lenguaje de las competencias, de la calidad, etcétera. Pero todos los maestros, desde el ejercicio cotidiano, hasta cuando manejamos las relaciones interinstitucionales, sabemos que nosotros estamos volcando, cumpliendo como un triple proceso, pensar el problema de lo que voy a enseñar, volcarlo a un lenguaje que es ajeno, y luego volver a, en la práctica, desarrollar lo que uno quiere. Pero más o menos es complejo. Pero entre las dificultades de las que hablo es esa. ¿Sí? Toca ponerlo en esos lenguajes estandarizados, pero a conciencia de que por ahí no es. Yo diría que hay que asumir esa discusión que la proponíamos estos días, si el tema son competencias o el tema son capacidades, y todo lo que implica desarrollar esto. Alguien me dijo, no es fácil. Había una literatura en donde dice que las capacidades son parte de las competencias. Listo, resuelto, perfecto. Me encanta ese facilismo y lo admiro, pero no puedo hacer eso. Las capacidades es un proceso y un concepto, una conceptualización mucho más compleja de la educación, que bueno, sería como tema de otra conversación en la que podríamos más bien hacer como un foro y aprender entre todos de cómo construir esas alternativas. Hay un paradigma actual que nos sigue atravesando a todos, que sigue atravesando todo lo que se hace en educación, en la ruralidad. En la educación y la ruralidad, acuérdense muy bien que en los años 50, 60 se fundó una institucionalidad en el mundo para pensar este tema. Se generó una institucionalidad americana, un Centro Internacional de Agricultura Tropical que tiene sede en Palmira, un CIMIT que tiene su sede en México y que tiene 400 o no sé cuántas variedades de maíz estudiadas. También un Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, y se crearon al mismo tiempo las facultades de agronomía, y se crearon al mismo tiempo el SENA, y se creó al mismo tiempo toda una serie de construcciones y de proyectos que suponían que se iba a llevar la extensión agrícola bajo el nuevo modelo del paradigma que aún hoy no se cuestiona, que es el del desarrollo, o sea, de la nueva colonización. O sea, está montado sobre la división internacional del trabajo que nos legó la modernidad, se monta todo el discurso del desarrollo. Y leíamos recientemente como el texto literal del presidente de Estados Unidos, de Truman, desde el año 49 aproximadamente, es: vamos a llevarle a todo el mundo ahora todos los beneficios de nuestra cultura, de nuestra lectura de la democracia. Y uno vuelve y pregunta, bueno, y ahora 70 años después, ¿qué estamos diciendo de ese desarrollo? Que renovó todas las promesas de la modernidad, las hizo científicas, hizo toda una ideología, montó una institucionalidad, montó unos discursos,
llevaba a los personajes de Colombia a formarse en las universidades norteamericanas para traer el verdadero discurso, fundar las facultades de agronomía y todo. Ustedes mirarán en la historia de la educación rural, eso es contundente. O sea, en estas épocas del desarrollo de este boom, 50, 70, se crean los CITAS, etcétera, etcétera, los institutos técnicos agropecuarios, etcétera. Todo se fundó con esa lógica de ahora sí tenemos el conocimiento científico y hay que trasladarlo a partir de toda la experiencia que habían hecho de imponerse su modelo primero en México, etcétera. Desde el tiempo colonial, decíamos, se ha establecido este paradigma del desarrollo y se está fortaleciendo con una serie de bondades que uno nuevamente puede poner en duda. Gustavo Esteva es el que nos dice esto, me permito leerlo. El desarrollo ocupa la posición central de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y significado al pensamiento y la acción como esta. He visto unos enredos de este milenio. Si el tema es desarrollo sustentable, sostenible, yo me quedé con uno de los aprendizajes que en su momento en una charla daba el maestro Guillermo Hoyos cuando estaba discutiendo la democracia y decía, díganme qué papel tiene la democracia en ciertos discursos, ¿es sustantivo o es adjetivo? Entonces resulta que, curiosamente, hago la comparación, la democracia es adjetivo, no es sustantivo, el desarrollo sí. Al desarrollo le podemos seguir poniendo adjetivos, pero no debemos cuestionarlo. Yo diría que, bueno, podemos seguir utilizando el término, pero repensemos el contenido. Hay personas que se han pensado desde el desarrollo sustentable y la sustentabilidad y tienen un discurso muy respetable y muy pertinente que puede ayudarnos justamente a superar ese pantano del desarrollo. Y muchas veces, como decía hace un rato, desde el tema de la institucionalidad nos toca manejarlo, pero en realidad debemos tener claro que ese no es el camino. Que ese no es el camino. Y no me refiero tampoco a que, bueno, entonces ya estoy en la moda del buen vivir y chévere, la cosa ya se resolvió. Porque yo me pongo a mirar a América Latina y no solo ha existido un planteamiento como el buen vivir, o a lo mejor el buen vivir es lo que acontece para Bolivia o para Ecuador, pero para Colombia no sé. No sé si tengamos que replicar o tengamos que reinventar. Sigo pensando que para mí el reto es reinventar y no estar copiando. Que el tema no es de modas, ¿no? Y Gustavo Esteva, diríamos, también me gusta nombrarlo para decir que la discusión sobre el desarrollo, de la impugnación o de la crítica al desarrollo, no es una discusión nueva. Esteva lleva desde los años 60, 70 planteando todas estas discusiones, como Max Neff, como otros autores. Entonces, para decir que es algo que no podemos, una discusión que no podemos eludir, más bien. No un asunto imposible de desvelar. Bueno, yo he hablado de esto, se monta una institucionalización y con ella se monta un lenguaje. Si se acuerdan bien, los que han estudiado el tema, porque aquí ninguno tiene mis edades, pero sí, nos acordamos muy bien, por lo menos en la universidad lo padecí, que me decían, la educación solamente se puede formular si usted formula bien los objetivos. Fundó un lenguaje. Con toda esta lógica del desarrollo se fundó un lenguaje para la educación. Parecido a lo que acontece hoy con las competencias. Se funda ese lenguaje y desde ahí no nos podemos mover. Yo creo que hay que aprender de los maestros. Un profesor en un pueblo me decía, mire, eso de las competencias, yo no sé por qué aquí lo discuten tanto. Yo lo resolví desde el primer minuto que me lo plantearon. Entonces le preguntamos, ¿y cómo hace? Dice, pues a mí la normal me enseñaron a hablar de que la educación tenía que contemplar como uno de los aspectos las habilidades. Pues las competencias son eso, habilidades, y yo lo escribo así, ya. Yo diría, sí, son habilidades, chévere. Hasta ahí, son habilidades. Pero no son todo. No son toda la educación. Entonces diríamos que la lógica con la que estamos pensando la educación, y esa educación en la ruralidad, por eso digo yo que tal vez los temas tienen que ver con educaciones en las ruralidades, término con el que también hay que tener muchísimo cuidado,
porque no se trata de hacer una dispersión para tener un programa en cada subregión de Cundinamarca, que no sea capaz de vincular lo que se necesita vincular también como proyecto nacional, porque eso es parte del reto. Hacemos una desagregación tal que no vamos a ir sino a fortalecer, y esto tiene que ver mucho a fortalecer lo local a costa de la posibilidad de construir proyectos de nación o proyectos colectivos o proyectos regionales. Bueno, de esto lo trato luego. Entonces diríamos, resumiendo aquí, que el lenguaje de la educación necesita ser reinventado. Dos. Esto es repetición para todos ustedes, me disculpan. Ningún término en educación es neutral. Voy a dictar clase, no es un término neutral, es un término inercial. Y si voy a dictar clase, pues eso es lo que voy a hacer. Me remito reiteradamente a Rancière, ¿no? Al maestro ignorante. Entonces dice que la impronta de estos 2000 años de educación, en la educación es eso, que todo se explica. Me divierto, yo estaba con unos estudiantes de ciencias sociales y les preguntaba, ¿qué se acuerda del álgebra? Además, estudios sociales, porque a lo mejor le habían desarrollado fobia por el álgebra, pero se la explicaron, ¿no? El tema del maestro explicador, que Rancière llama el maestro atontador, que explica, y no se fija si el otro entendió o no entendió. Y además, como de pronto entender es si el otro le repite. Y continuando con este símil con la matemática, uno diría que mucha gente pasó hasta el 11 grado porque entendió desde la primera clase de matemáticas que el asunto era memorizar unas fórmulas o unos modos de resolver unos algoritmos y a lo mejor nunca comprendió. Entonces el reto de esto de la neutralidad, el sentido performativo que tiene el lenguaje de la educación es muy delicado. El campesino debe. Sobre todo es cómo nos sentimos de bien diciendo él debe, él debería. Y lo digo porque me encontré unos estudiantes que día estaban mostrando con una serie de dispositivos un campamento que habían hecho en algún sector rural, y exactamente le dijeron a la gente, es que ustedes deben hacer plantas de compostaje, deben. Ese sentido performativo es el que está indicándonos además que estamos actuando en un sentido neocolonizador. El reto es poder crear nuevas realidades y reconocer que existen estilos culturalmente dados, diferenciados de aprendizaje. Fácil de decir. ¿Cómo lo resuelvo? Pues he hecho algunos intentos, pero creo que no hay fórmula. Pero que es el reto para todos constantemente. Hay que superar todas estas herencias de la autonegación. Ya lo habíamos dicho, seguimos siendo coloniales hasta que no superemos esta misma herencia. Agricultura, cultura y agricultura tienen la misma frase, el mismo origen. Plantearnos el reto de la tecnología. Tecnología es únicamente lo que se lleva como un dispositivo a nombre de la modernidad para imponérselo a otro. A mí me parece que en la sabana de Bogotá había alrededor toda una tecnología. Sembraban uno a uno el maíz. Sembraban policultivos. Seguramente que no es el boom de la quinoa que han querido plantear para alguna región del Distrito Capital. Sembremos quinoa, tenemos tantas hectáreas de quinoa. Se hizo un experimento en la Universidad Nacional que se lo comparto brevemente, y es que unos estudiantes se pusieron a pensar que los indígenas no eran tan bobos, no tenían la lógica del europeo para sembrar la quinoa sola, la sembraron con yacón. El problema fue la calificación de ellos, porque el profesor le dijo que la productividad por área era inferior a la de los demás compañeros, pero ellos sí se han probado algo que yo creo que para su vida les sirvió, y es que pudieron probar que el yacón y la quinoa sí se la llevaban bien y podía ser base de los probables policultivos que tuvieron los indios, y que la cosa no era tan simple como reproducirlos, que el asunto no es seguir reproduciendo los monocultivos, sino que los policultivos sí debieron ser lo que ocurrió acá, igual que todos ustedes deben conocer el ejercicio que se hizo en Brasil de sembrar de agricultura de sol y malezas, ¿no? Creo que todos lo conocen. Es una experiencia maravillosa porque prueba que en realidad no había que arrasar con todas esas arbences
mal llamadas malezas, para poder sembrar y hacer cultivos productivos. El asunto de la ocupación territorial, pues me remito a eso, yo creo que todos es ampliamente conocido, la ocupación territorial, cercas y ganado y hasta luego. 42 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y pensando que vamos a hacer, ¿qué? Por eso es que va a haber todas las oposiciones posibles, no solo a la JEP, a todo lo que se pueda, porque se hizo una tímida intentona, decíamos algunos, una tímida intentona de hacer una reforma agraria o una reforma rural. 42 millones de hectáreas, porque es un estilo de ocupación heredado que difícilmente se va a resolver, pero que hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre. El extractivismo, yo no me detengo más sobre eso, y obviamente la ganadería extensiva. Todas las herencias que traemos, ¿no? Pensar otra concepción de cultura es pensar la unidad en las diversidades, es pensar otras prácticas. Yo me quiero remitir a esto. Suelen decir, y yo pues he participado de eso, participé muy ampliamente cuando el primer PER, que me parece que es parte de la experiencia que hay que recuperar en parte, y es que se supone que hay grandes programas que nos pueden enseñar a todos, pero yo también les diría que hay muchos microprogramas, microproyectos, redes de educadores, una educación situada en la que hay que volver a pensar. Los maestros que se la están reinventando cotidianamente nos pueden enseñar mucho, no solamente los que hablan a nombre de los programas, porque eso tiene de largo y de ancho, ¿cierto? La gente demoniza o sacraliza casi que la escuela nueva. Digo, no es ni unos ni otros, porque la escuela nueva no fue lo que se escribió. La escuela nueva es lo que los maestros han reinterpretado y rehecho de ella. Y ahí yo me encontraba como 3 o 4 escuelas nuevas distintas, con la misma rótulo, con las mismas dinámicas, con las mismas didácticas, con los mismos dispositivos, me encuentro escuelas distintas. Y eso es porque los maestros se reinventan, aunque estén actuando aparentemente bajo un formato común. Bueno, me avisan del tiempo porque... No, porque es que además no... La innovación sí, pero no así. Bueno, yo creo que no voy a discutir si el tema es innovación o transformación, pero sí hay que pensar qué es lo que queremos decir por innovación. Aquí yo entro en una serie de polémicas y me gusta plantearlas, porque, como decía hace un rato, somos muy dados a las prescripciones. Entonces no se refiere a hablar de la educación y de la innovación de una manera tecnológica solamente, ni tampoco desde otra manera que plantea una serie de verdades abstractas que no necesariamente son trasladables. Vamos a pensar en unas ideas fuerza, que conforman la práctica de la educación. Vamos a pensar en unas ideas movilizadoras, que tengan implicaciones que superen algo que nos quiere advertir ahí Brunner, de quien retomé esta idea, es que muchas de las innovaciones parten de la negación. Entonces alguien dijo, no está la escuela tradicional y no a la escuela tradicional y ahora me invento algo. Otro va a decir no a la escuela nueva y yo me invento algo. Eso tiene una implicación. Siempre parte de la negación, entonces está diciendo hay algo que debe compensarse, hay algo que debe terminarse, hay algo que debe arrancarse, hay algo que debe hacerse una cirugía, va a decir más adelante. Y se entiende entonces la innovación como negación, no como creación. Es decir, a mí me parece que el reto está en cómo aprendemos a construir desde lo construido y no solamente desde esa lógica de ahora llegué yo con la verdad, muchas veces una verdad eurocéntrica, muchas veces una verdad escasamente académica, ¿cierto? La pedagogía resultante era cierta idea de la enseñanza como cirugía, supresión, sustitución, compensación de insuficiencias. Esto sí que le gusta a algunos tecnócratas. Es que los maestros no saben. Un diálogo reciente también. Es que yo me di cuenta que los maestros no saben de derechos humanos, me hablaba el
el personaje que estaba haciendo una tesis, yo, me parece fantástico que usted diga eso. Ahora, ¿cómo me lo prueba? Que usted dijo los, no algunos. No dijo los que traté en esta investigación ni siquiera, sino los. ¿Cómo nos encanta ese lenguaje? Porque es muy fácil. Si los maestros no saben, pues y el que sabe soy yo. Además me están pagando por eso. Facilito. Hay que explicarles. Hay que explicarles que existe el ismo al que yo estoy montado, el constructivismo o cualquier otro ismo al que yo esté montado. Hay que enseñárselo porque él no sabe. Eso es muy grave. Bueno, a veces es una combinación de todo eso. Apareció la teoría del aprendizaje, por ejemplo. Bueno, me quiero referir también a esa tendencia que existe, que yo creo que hay que discutirla bastante, de que la pedagogía no existe y que es la psicología la que sí es científica, y que se trata de trasladar presupuestos psicológicos a la pedagogía, aunque tampoco pues iría a ser un pedagogicismo que pueda prescindir del necesario diálogo con la psicología o con las psicologías o con las corrientes psicológicas que revolucionaron el mundo, pues. Eso fue la revolución, parte de lo que llaman la revolución cognitiva en el siglo XX, ¿no? Haber vuelto a la inteligencia un objeto de conocimiento sistemático. Pues ahí estaba hablando el autor muy desde el momento en que él está criticando el conductismo justamente, pero en buena parte la idea también hacia otros sismos se debe hacer, ¿no? Además, pues no me uno fácilmente a la idea de que es la sociología la que explica la educación únicamente, o que es la psicología la que explica la educación únicamente. Y mucho menos pues a las tendencias actuales que es la administración, que ni siquiera puede reclamar estatus de ciencia. La lógica del mercado, ¿cierto? Y la lógica de la administración. Bueno, creo que hay que pensar en esto. ¿Quiénes son los decisores de la política? Y voy a entrar en un terreno un poquito árido, y ojalá generemos una discusión. Quisiera terminar pronto esto para escucharlos, porque me parece hasta un abuso, de pronto estoy repitiendo muchas cosas que ustedes saben mejor que yo. Pero bueno, ¿la participación es posible? ¿A quién le corresponde decidir? Creo que la política es un asunto muy complejo para que se la sigamos dejando a los políticos. Y en educación sí que es más grave aún. Ya vemos las brutalidades, las bestialidades, las locuras, los disparates que cometen los políticos cuando hablan de educación. Me parece que la educación es algo muy serio para no dejársela más a los políticos. Y a los políticos no se les debe dejar ni siquiera la política. La política debe ser de todos. Creo que quiero retomar un poco la idea del PER 1. Entonces, los viejitos solemos hablar de que es que ese tiempo pasado fue mejor, pero es que yo vuelvo y lo miro y digo, pero es que el PER consultó, ese PER consultó. Se sentó lo que quedaba de ANUC, se sentaron indígenas, se hicieron seminarios por todo el país. Consultó, yo diría que eso no está ocurriendo y no va a ocurrir, y a partir del PER 2 esto se fue recortando y se resolvió fue a través de estos son los modelos. Terrible asunto. Terrible asunto. Un país de esta riqueza intercultural tan grande, ¿se va a modelar? Si la educación no es modelable, ¿no? Bueno, ¿a quién le corresponde decidir? Yo diría que sí, hay que pensar. Comentaría también que hemos tenido como la fortuna de haber participado en algún intento de planear regionalmente la educación en el oriente de Cundinamarca, de construir un plan municipal en un municipio que se llama Chuachi, en otros lugares. Intentamos que hubiera una concertación entre la gente. Ahora, cuando uno mira muchos procesos de concertación como de investigación y acción participativa, me disculpan, pero si uno no se ríe, una sonrisa le provoca. Hicimos un proceso participativo. Toda la mañana la gente se sentó y nos respondió lo que nosotros necesitábamos. Participativo, perdón. El concepto mismo de la participación hay que renovarlo. Habría que volverlo a discutir, ¿no? Pablo Orlando Falsborda, que dijo, yo dedico mi vida a hacer realidad una versión propia de la investigación y acción participativa que está inventada hace 30, 40 años antes. Dedica su vida, se va a vivir con los campesinos, se va a vivir, para que hoy día diga uno, no, pues yo también estoy haciendo lo mismo, es más, ¿cómo lo necesita? Se lo puedo hacer por internet, ¿cierto? Educación participativa, planes participativos de educación. Estamos diciendo que sean oportunidades de repensarse la educación. Y
quiero que también pensemos en esta misma lógica, el tiempo. ¿A qué tiempo nos sumamos nosotros? El tiempo más lento es el tiempo de los estudiantes y el tiempo de los campesinos. Es el tiempo más lento. En la universidad somos felices, ¿no? Yo el primero. Es que llegó el estudiante con tantas falencias. No pensó en qué tiempo tuvo para aprender a leer y a escribir y si de verdad tuvo tiempo para leer y escribir o solo tenía que hacer tareas. ¿Cierto? Es que no tienen lógica matemática, nos encanta decir eso. Un profesor y que se reclama de izquierda estos días decían, es que estos chicos llegan con escaso capital cultural. Yo, perdón. Nos encanta eso porque no tenemos en cuenta el tiempo de la maduración de las ideas, no conocemos el tiempo de los estudiantes. Como decíamos hace un rato, ¿cuál es el tiempo de la construcción de un programa educativo? ¿Cuál es el tiempo de la construcción? Yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, pero es que yo me he pasado años para poder entender una cosa, así de simple, que debo escuchar más. Mire que no lo estoy haciendo, estoy hablando mucho, bueno. O sea que no he terminado de aprender. Yo creo que este asunto hay que pensarlo. Hoy en día las circunstancias propias de la coyuntura política quisiera que fueran una oportunidad para repensarnos muchas cosas y no para creer que debemos tener las propuestas ya. Bueno, algunos lo hacen, chévere. Bien, interesantísimo. Este país se llenó de pasólogos, todos. Nosotros los catedráticos nos encanta estar a la moda. Bien, muy bien. Me encanta todo eso. Pero el tiempo para que las cosas se construyan es otro. El tiempo para construir esta educación alternativa o educaciones alternativas es otro. Yo creo que ese es un reto, el saber en qué tiempo, qué tiempo es que nos vamos a pensar esto, ¿cierto? Suficiente ilustración. Por lo general hay como tres, esto es una tentativa que hice hace un tiempo de caracterizar la educación rural. Tomamos una serie como unas 116 experiencias de todo el país, hicimos una lectura, pero encontrábamos que en los lenguajes, en la manera como formulaba sus finalidades, estaba clara estas diferenciaciones. Los que heredan la lógica del desarrollo están pensando en que la educación es para incrementar la productividad. Básicamente en los métodos va a decir que es una educación que se debe fundamentar en adiestramiento, va a decir que es un modelo fundamentalmente instruccional, operativo, etcétera. Hay otros énfasis en derechos humanos, énfasis en convivencia. Hay otros énfasis, pues, también en la aprendizaje de la democracia formal. Pero hay unos terceros opciones, probablemente de la educación, que se lo están pensando como el problema de la transformación. Cuando digo el problema de la transformación desde lo local, quiero reivindicar mucho que los procesos de planeación de la educación deben ocurrir desde la misma manera o en coherencia con la manera como se construyó el país. El país se construyó desde microcuencas y se construyó desde aldeas campesinas. Yo no he podido saber por qué las llamamos veredas, ¿no? Veredas caminos, pero digamos que puesto en un lenguaje son aldeas, en nuestro lenguaje son las veredas campesinas. Desde ahí se construyó el país y desde ahí, es que el reto es bien complicadito, ¿cierto? Pero es desde ahí que se debería estar pensando en la construcción de esa educación, ¿cierto? Diría yo que no solamente están los referentes eurocéntricos y los referentes domesticadores de la educación, los referentes tecnocráticos de la educación, sino que también existen otros referentes. Y reitero lo que decía hace un rato. No creo que el asunto sea sumarse a una de estas corrientes o vertientes, pero tampoco podemos pensarlo negándonos. El panorama es muy complicado, o mejor, muy interesante, muy rico, muy diverso. Me faltó hablar de la teología de la liberación, me faltó hablar de las corrientes de las nuevas literaturas latinoamericanas. Todo esto es, ahí sí es cierto, el capital, comillas, pónganmelo entre comillas, el acervo cultural desde el cual nosotros podemos también tomar como otros referentes para pensarnos la educación. Desde
lo más reconocido como las educaciones populares, casi que creo yo, porque es que me encuentro con gente que se reclama de la educación popular haciendo meramente adoctrinamiento y yo me pregunto, ¿esto es la educación popular? Esto es una nueva colonización de alguna manera, ¿cierto? No necesariamente es esa educación popular dialógica de los círculos de cultura que a lo mejor se propusieron en algún momento. Las tentativas que hay de renovación pedagógica. Ahí tengo mi discusión. Yo estuve mucho tiempo en ese tema. FECODE reclama que ellos son los dueños de algo que llaman el movimiento pedagógico y yo lo que me encuentro en este país son movimientos pedagógicos y lo que se encuentra en América Latina son movimientos de renovación pedagógica distintos y diversos y que no tienen una patrimonialización por parte de nadie. Pero diría que estos movimientos de renovación pedagógica que tienen que ver con muchas escuelas, con la manera como se han readaptado proyectos europeos o proyectos que están presentes aquí, hay que tenerlos en cuenta. Y hay que tener en cuenta hasta las redes de productores que son redes de aprendizajes. Cuando uno entra a conversar con las personas, me remito a un sitio que conozco más, al que está de nuevo cerca, en Choachí, cómo las mujeres cuentan cómo aprendieron las tecnologías. La que tomó la capacitación en el SENA para hacer los yogures y los demás lácteos fue una. Y después cómo lo reaprendió ella, enseñándolo a las otras. Entonces hay que decir, hay que pensar en ese tema de los estilos y las formas de aprendizaje y de diseminación y apropiación del conocimiento. Que no, yo creo que ya no fueron, afortunadamente a lo mejor no fueron a tomar un curso de didáctica o de pedagogía porque a lo mejor estarían enredadas, ¿no? Sobre todo en esa didáctica tan rígida, ¿no? Dice uno, ¿cómo enseñaría a montar en bicicleta bajo un esquema? Pues primero pinte la bicicleta. Apréndase de memoria las partes. Luego haga una representación. Al final de un año de pronto se monta. Entonces, pero es la lógica, perdónenme la caricatura del asunto, pero es la lógica con que muchas veces se piensa la educación. Yo diría que sí hay que pensar en las otras formas que la gente sabe utilizar para aprender que son eficaces. ¿Listo? ¿Se acabó? Bueno, yo sigo pensando en esto, ¿no? La idea de los modelos me preocupa tanto. Me preocupa al punto que un estudiante decía recientemente que estaba haciendo un modelo de educación crítica, y pues yo me sonreí. Porque si es educación crítica, ¿cómo puede ser un modelo? Pero es que ese tema también predomina. Y sí, yo entiendo, y a mí me ha tocado. A ustedes les toca, a todos nos toca. Escribirle al Ministerio de Educación cuál es el modelo, porque si no nos reacredita. Bueno, sí, pero creer en el modelo es otra cosa. Creer que la educación, como el amor, como todo es modelable, yo no sé. Por eso me preguntaba si la poesía, etcétera. Bueno, yo quisiera pensar que no hay posibilidades, sino grandes experiencias por impulsar y que tendría que ver con esta idea de construir desde la base, construir desde lo local, construir desde la manera más coherente con cómo se ha construido el país. El país no se construyó desde granja integral autosuficiente, que me encantan. Me encanta la granja Mamá Lulu, me encantan muchas experiencias, pero no fue desde la granja, no fue desde la finca, fue desde la vereda la que era autosuficiente, ¿no? Pinte la bandeja paisa y dirá cómo se hizo y no todo estaba en una sola finca. Es como esa la lógica. ¿Y el tema de la investigación? ¿Estamos investigando sobre la educación? ¿Estamos investigando sobre la educación o estamos investigando para la educación? ¿Estamos investigando sobre los maestros? Yo aquí creo que es muy potente el concepto de investigación colaborativa, que es una forma un poco más radical de decir investigación participativa, porque definitivamente desvirtuamos la investigación participativa. Todos participan, pero yo firmo el libro, ¿vale? Todos participan, pero yo hago el compendio. Todos nos estamos sistematizando, pero yo soy el sistematizador en últimas. Me parece que la idea de investigación colaborativa, y citaría un texto de Rappaport y el maestro Abelardo Ramos Pacho, un indio del Cauca, del Creek, y firman los dos el libro. Y los dos dan fe y uno habla con Abelardo y en efecto él fue co-constructor del texto. Entonces la investigación colaborativa sí es posible. Y me parece que sí es una estrategia que no porque la traiga una gringa, sino porque la ha validado acá. Y cuenta unas cosas fantásticas la mujer porque dice
que se ha puesto a revisar los archivos de Falsborda y de la gente que estuvo alrededor de él, entre otras para decir que Falsborda no fue el único que escribió y que hubo mucha escritura que se quedó, como dicen ahora, en el fanzine, o que se quedó en el cómic, o que se quedó en la historieta, del que hizo y rehizo la historia que recuperó para contársela a otros, etcétera. ¿Sí estamos? Entonces, entre otras porque el asunto del desarrollo, que empezó como la planificación socialista y que luego se impuso para todo Occidente y de alguna manera se quiso imponer para todo el planeta, es que partió de una falacia. Los campesinos iban a desaparecer. Samir Amin preguntaba en el 2002, ¿y ahora qué hacemos? Iban a desaparecer y trabajaron 100 años con la idea de que desaparecían y hay 3.500, ¿qué van a hacer con ellos? Yo diría que para Colombia la idea sigue siendo la misma. Esos campesinos, esos indígenas, esas comunidades afro están allí y van a estar allí. Un colega mío, un compañero mío de la universidad me decía, ¿pero qué son solo el 30%? Y dije, nos dan el 40% de la comida y sigamos hablando del tema, ¿cierto? Esto ya lo dijimos, ¿cierto? Los sistemas políticos actuaron sobre la seguridad de que el campesino desaparecía. El gran Lenin dijo, todo será, creemos unos coljoses, pero van a ser soviets, van a ser fábricas en el campo. Listo, y los campesinos desaparecen. Mao, que venía de la revolución rural, todo el mundo pensó lo mismo. Pues, que no decir en Occidente, ¿no? El capitalismo siempre se montó sobre la base de que el campesino desaparecía. Estoy pensando en esta oportunidad, que si lo que tenemos es una oportunidad tal vez para repensar más que la educación rural, la educación, aunque también mirar lo particular, que es impulsar desde los espacios más autónomos una comunidad académica que asuma el bienestar, el mejor vivir, el desarrollo a escala humana, la investigación como una posibilidad. Es decir, la posibilidad de generar esta comunidad, que es una aspiración de los que hemos estado trasegando estos caminos, la comunidad de los que se piensa en el desarrollo rural alternativo, por llamarlo de alguna manera, de los que piensen esta integralidad, esta sistematicidad con la que hay que repensar el tema, en el que nos repensemos todo esto, esta comunidad está por crear y eso no podemos esperar que lo determine un círculo de personas bien intencionadas desde un ministerio. Eso le toca, es como una forma de afirmación más bien de una sociedad civil. Yo diría que esto es como la invitación que me parece a mí que es muy pertinente para nosotros pensar si desde el liderazgo que puedan tener instituciones como la Universidad Agraria se pueda impulsar a este tipo de propósitos de mediano y largo plazo, como hay que construir los procesos, en que esta idea que no es mía y no es nueva, de dónde está la comunidad de los que se piensa en lo rural. Cuando se evalúa lo que ha producido la academia sobre lo rural, dice Machado y otros estudiosos del tema de la misma universidad, hablando de su propia Universidad Nacional, ahí hay que decir que lo que hemos hecho es muy poquito, lo que se ha hecho es mínimo. Lo que ha hecho la academia, ahorita está volviendo a producir por las necesidades, por la coyuntura política, por las demandas del mercado o por las demandas de la sociedad. Y si es por las demandas de la sociedad, hay que pensar un proceso muy serio para generar esta comunidad de aprendizaje, quisiera que se fuera como se pensara. Y insisto que cuando estaba haciendo todo este énfasis en lo local, que no se entienda que podemos prescindir de lo global, ¿no? Por eso el término de lo local, no sé si pasamos esto, que creo que es una repetición ya. A manera de cierre, sí me va a permitir leer una cita más o menos extensa, que creo que resume lo que he querido compartir con ustedes hoy. Lo que rige finalmente son las percepciones simplistas moldeadas por emociones que surgen en el afán de aprovechar las oportunidades del momento. Se ha hablado mucho de la necesidad de liberar a las masas del yugo de la opresión. ¿No será también necesario que quienes impulsan el cambio se liberen de las tradiciones intelectuales que son fruto de conflictos
de acciones y reacciones de unos pocos miles de años de historia que no representan sino la edad de niñez de la raza humana en una evolución colectiva que se acelera cada vez más? Y ojalá en este proceso nos despojemos también de esa creencia nociva de que el entendimiento de la complejidad es dominio de las élites y que a las masas hay que entregarles solo lo que es en su esencia simple y a la larga nada más que propaganda. Se supone, por un lado, que ellos deben ser los sujetos sociales que protagonizan el cambio, pero por otro lado, inconscientemente y aún con buena intención, se les continúa manipulando por no querer entrar a examinar con ellos los verdaderos desafíos que enfrenta toda la humanidad en su tarea trascendental de crear una nueva sociedad. Listo. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para los comentarios, la conversación. Raúl, si quieres pasar y volver sobre el tema de conversación que estabas planteando para poderlo escuchar. Buenos días a todos. Si hay sonido, sí. Sí, bueno. Pues yo quisiera iniciar una pequeña intervención también con unas palabras de Jerome Brunner, a propósito pues de la exposición del conferencista Jaime, y es que la escuela no puede solucionar todos los problemas sociales. De ahí la idea de involucrar otros actores en los procesos educativos, no en los modelos, en los procesos educativos. Pues igual la intención de la vicerrectoría en este caso pues hacer extensivo el conocimiento hacia las zonas rurales involucrando los sujetos, que es una de las partes, digamos, claves e importantes en el desarrollo de la educación rural. Y bueno, pues también retomando otras teorías o tendencias, uno observa cómo los deconstructores en algún momento, desde Europa en sus concepciones, como François Lyotard, en la condición posmoderna, o Jacques Derrida, pues tenían sus percepciones de cuáles son los cambios estructurales en la sociedad. Sin embargo, nosotros también tenemos deconstructores, Carlos Fuentes, Octavio Paz, y cómo veíamos que desde las apreciaciones hacia Latinoamérica o hacia los mal llamados pueblos subdesarrollados o de tercer mundo, pues nosotros no tenemos épocas ni históricas definidas como lo tuvieron ellos, afortunada o desafortunadamente, como se quiera mirar. Nosotros somos un sincretismo cultural. Aquí tenemos elementos mal copiados del medioevo, de la premodernidad, de la modernidad, de la contemporaneidad y hasta de la posmodernidad. Pero eso es lo que nos hace dinámicos y ricos, ¿sí? Y nos hace repensarnos y reestructurarnos en procesos que, si bien de alguna manera destruyeron todo el proceso identitario, también nos permite repensarnos y reconstruirnos en un nuevo modelo de desarrollo de saberes y de aprendizajes, pues correlacionados al avance, pero no ese avance progresista de la producción, sino podríamos como tomarlos desde varias miradas, el avance para producir o para el bienestar, o la producción para la masificación, la venta, el manejo de recursos formalizados dentro de una economía, tal vez citando un poco a Marx, de una economía salvaje, o si realmente es una producción para el bienestar. En algún momento el señor Jaime hablaba de copiar los modelos de cultivo. Pues aquí teníamos la chacra, que eran policultivos. Entonces, de un momento a otro decidimos instaurar el modelo español del monocultivo, y es lo que nosotros vemos cuando salimos a las carreteras, y son las grandes extensiones de cultivo de papa, ya no hay trigo, la cebada que era para la cerveza, que ahora ya la mezclan con otras cosas, pero es eso. Es una educación rural que fomente desde las necesidades del agro, desde las necesidades de la comunidad que vive en el agro, el bienestar, pensaría yo que sería para construir eso. Un segundo tema que quisiera tocar rápidamente, pues porque el tiempo nos apremia, y es la cuestión de la formación por competencias, que hemos escalonado en varios modelos, y realmente digamos que la primera institución que empezó a trabajar con este tema fue el SENA. Luego
trascendió hacia la educación superior, hacia los ciclos propedéuticos y todos hablaron de competencias, pero es que las competencias realmente son la capacidad que tiene el cerebro de desarrollar un proceso, la habilidad es un resultado, no más. Entonces, nosotros no estamos construyendo máquinas ni programando seres humanos para únicamente desempeñar funciones mecánicas, ¿sí? Las competencias también deben de involucrar también el ser, no solo el hacer, el ser y el saber dentro del marco del hacer. Bueno, nosotros somos víctimas de esa colonización y seguimos siendo víctimas y seguimos siendo receptivos, que es lo más peligroso, ¿no? O lo que decía Erich Fromm en algún momento, que digamos que la situación o lo más peligroso del individuo contemporáneo es creer que está pensando por sí mismo, cuando está siendo bombardeado por una cantidad de ideas multiculturales provenientes de unos espacios geográficos que no tienen nada que ver de pronto con nuestra identidad real, y la asumimos y la transformamos y la internalizamos en nuestra conciencia y operamos desde ahí. O sea, el problema es bipartito, no es solo de lo que nos traen, sino de la manera en que nosotros aceptamos toda esa amalgama o sincretismo de ideas. Entonces hay que empezar a romper, yo creo que la educación realmente sirve es para empezar a romper esos paradigmas. Bueno, creo que no es más, y pues muchas gracias por permitirnos esta pequeña participación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camilo Castillo, estoy a cargo del Departamento de Estudios Ambientales acá en Unión Agraria. Profesor Jaime, quiero preguntarle, entre pues este amplio espectro de reflexiones que nos ha traído, por una relación de lo que promete este propósito educativo con relación a los territorios, ¿sí? Que si fui juicioso escuchando, me pareció no haber abocado en su presentación esta categoría. Y la pregunto sobre todo desde lo debo decir, desde una amistad de 20 años con ancianos y pueblos amazónicos, que es lo que me permite hacer esta pregunta, ¿sí? Que en la parte inicial creo que lo mencionó, digamos, haciendo esta abreviación inicial, sobre la relación precisamente de los saberes con, digamos, la naturaleza, y digamos, ahí quedó, y que esto hace una distinción importante en el saber y la epistemología, digamos, lo occidental o científica, porque precisamente lo que deriva es un uso instrumental, pues se llama recursos naturales, simplemente, no es la naturaleza, son los recursos naturales. Y en otras culturas, sí, como usted lo expresaba, pues precisamente hay otra relación, hay otro sentido, hay otra construcción ontológica, hay otras epistemologías, hay otro saber. Casi podemos decir es precisamente sagrado, pues porque dependemos de la naturaleza. Entonces en ese escenario, pues parece ser que hay una relación pues importante o relevante tal vez de abordar para la educación, y me permitiría atreverme a decir, a los territorios, ¿sí? Si ya esta es una categoría que valga decir, para cerrar la pregunta, pues es precisamente uno de los conceptos que en el traducido de sus lenguajes propios al castellano abogan precisamente las culturas nativas. Ellos hablan es de territorio, en sus lenguas nativas se habla es de territorio, más o menos es como la traducción cercana, ¿sí? Nos hablan bueno, aquí decimos en el castellano la Pachamama, eso, pero habría que escuchar con mucha atención, y sobre todo cierro con este año que creo que es importante en ese sentido, de una conmemoración tanto de esto que estamos apropiando o asumiendo de los 200 años de intentona de un Estado-nación, de erigir un Estado-nación, de qué significa eso, se ha construido tanto nación como Estado, ¿qué estamos conmemorando? Pero sobre todo de la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Nativas. Y llamo la atención es sobre lo que en este territorio que llamamos Colombia, hemos tenido 90 lenguas nativas. 90 lenguas.
90 cosmovisiones. Bueno, no seamos tan exegéticos en eso, porque hay, por supuesto, familias lingüísticas, pero hay diversidades y caramba, reducidas a un solo idioma, pues eso trae muchas preguntas muy gruesas, muy de amplio espectro. Pero bueno, no me extiendo más de lo necesario. ¿Cómo ve usted esa perspectiva de la pregunta por los territorios y lo que esto significa para la educación en lo que llamamos contextos rurales también? Gracias, profesor Jaime. Yo iba a decir esto, prefiero escuchar si hay otras preguntas e intento hasta donde sea posible comentarlo. Muy buenos días para todos, soy Cristian Salazar, trabajo en la Vicerrectoría de Extensión, trabajando en proyectos educativos en contextos rurales. Primero agradecerle por provocarnos de tantas cosas que nosotros también nos hemos preguntado, pero digamos desde una mirada un poco rica, que nos ha permitido pues digamos también confrontar experiencias previas que nosotros hemos tenido. El hecho de que usted hable efectivamente de cómo los modelos nos van reduciendo o van limitando el campo de acción. Nosotros patinamos con un proceso varios años, si no fue más de 10 años, en el sentido de la competencia, y que la competencia laboral era lo que podía determinar que los jóvenes rurales pudieran comprender su territorio, encontrarle significado. Y pues digamos desde otras áreas del conocimiento que afortunadamente llegan a la universidad, desde otras disciplinas, no solamente las agropecuarias, empezamos a entender que el significado, simplemente hay que preguntarle a un joven dentro de su contexto qué sueña, qué es lo que espera, qué le provoca el territorio. Y ahí empezamos a encontrar nuevas respuestas, nuevos temas. Pero desafortunadamente los modelos, digamos que plantean unos tiempos, y son unos tiempos que están determinados por presupuestos, por metas, por lo que usted decía, la política. Entonces el tema está de moda, hagámonos el proyecto. Pero entonces usted bien lo decía, que el diálogo con el otro es el que permite entender hasta qué punto eso le sirve a él, a estos jóvenes que, pues digamos que nosotros, o por lo menos el área en la que yo trabajo más es con jóvenes de secundaria. Entonces pues está la presión productivista, está la producción está la exigencia del proyecto de vida, pero realmente el joven, pues primero para pensarse un proyecto de vida en el territorio, tiene que encontrar significados, tiene que encontrar identidad en el territorio. Y como usted bien lo decía, esos tiempos son muy largos. O sea, no porque en el hacer encontremos que ellos puedan generar habilidades, eso nos limita simplemente a una competencia, pero realmente para el significado del joven dentro de su proyecto de vida, dentro de lo que él tiene en la cabeza, que es la ruralidad, eso es otro cuento. Entonces digamos que más que una pregunta, pues es el que ha sido muy afortunado que nos haya compartido todas estas reflexiones, porque en este momento pues nos estamos preguntando lo mismo. O sea, no lo tenemos resuelto, ¿sí? Y por ahí escuchó modelo de educación rural, ¿sí? Modelo integral de educación rural. Pero es precisamente, y también nos va a estar escuchando diciendo competencias. Pero es que, ¿cómo nos compran la idea si no nos metemos en eso? Años atrás, en otros temas, si no hablábamos de asistencia técnica, no nos dan presupuesto. Y nosotros tenemos claro que la extensión debe ser amplio, rico, de un diálogo, que haya unos saberes locales. Entonces, pues le agradezco mucho y bienvenido sea siempre que quiera compartirnos sus saberes.
Bueno, yo no sé, yo voy a hablar un poco personalmente. Un poco personalmente es que cuando estaba por terminar la carrera de sociales en la Universidad Nacional, me encontré con un problema muy complicado, y es que queríamos optar preferiblemente por historia más que por geografía. Primer error probablemente. Pero el otro asunto es que intentamos hacer un círculo de historia, y algunos, por nuestra afición por la literatura, decíamos que, no sé, pues yo creo que los historiadores todavía no van a aceptar eso, pero decíamos que la historia estaba mejor contada en la guerra del fin del mundo, bueno, estaba mejor contada y estaba críticamente contada, pues. ¿Qué sería América Latina sin Vargas Llosa, que deconstruye el poder, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante, y repitiendo tus palabras, muy afortunado como encontrar estas probables, si no coincidencias, y caminos de búsqueda comunes. Yo diría que me uno a eso. Quisiera decir en segundo lugar que cuando intentamos hacer esta caracterización de la educación rural, nos separamos totalmente de la idea de lo formal, lo no formal, y pensamos más en las intencionalidades, los fines, los lenguajes, las prácticas, ¿sí?, las didácticas, más que porque en realidad había prácticas, voy a decir una barbaridad tal vez, pero hay prácticas que se reclaman de educación emancipadora que son mero adoctrinamiento. Entonces digo, pues, es el conductismo más Marx, no sé cómo hicieron eso, ni lo quiero pensar, pues. Creo que es esa idea de pensemos en la educación, de cuáles son los fines, cuáles son los métodos, cuál es el papel que se le asigna al maestro y su saber. Ahora, cuando decimos el saber del maestro, es un saber que también toca en una peleita con él. Cuando decimos el saber del campesino, es en una peleita con él. ¿Sí? Porque él le va a decir, usted no me va a enseñar. No es que yo no lo voy a enseñar, yo voy a aprender. Sí, pero no me vaya a decir que cultive sin venenos, porque ahora todos los que llegan de la ciudad me vienen a decir que hay que cultivar sin venenos. Entonces me permito contar una anécdota. ¿Aquí hay agrónomos? Sí, supongo. Bueno, una anécdota hace un año. Entonces, el campesino dice, llegó el cogollero. El cogollero destruye la mata de maíz. Pues, bueno, proceso ahí. Y la forma es aplicarle veneno. Cogen, se ponen el tanque, el cacorro que llaman, y empiezan a fumigar todo el maizal. Entonces, claro, ahí está cometiendo muchos errores respecto a la tradición misma, porque nunca se sembró el maíz solo, pero bueno. Entonces, que parte de que exista el cogollero era ese. Entonces, en el círculo de agroecología dicen, pues eso es muy simple, existen este tipo de trampas. Y el campesino dice, sí, ya me las conozco todas, ¿por qué no va y me ayuda a hacerlas? Entonces, ¿en qué terminó la negociación? Eso es negociación. La negociación terminó en que se aplicara el veneno localizado, solamente mata a mata, aunque fuera más dispendioso, y se resolvió el problema, y en efecto hubo maíz. Por lo menos el cogollero no lo destruyó. ¿Sí? O sea, esos son procesos de negociación intercultural, ahí vivas, pues, en las prácticas mismas. Entonces uno diría desde la ortodoxia agroecológica, no. Estás cometiendo un error gravísimo, admitiste el veneno. Y desde la lógica del campesino, es que esa cuenta. ¿Y sin maíz qué? ¿Qué es lo que pasa sin maíz? Sin maíz no hay gallinas, y sin gallinas no hay finca campesina. No la gallina del zootecnista, que dice que el campesino está cometiendo un grave error porque les permite caminar mucho, consumir mucha energía y tiene que darles más comida. El problema es que la casa campesina es una con gallinas y otra sin gallinas, por Dios. Y eso tiene un valor simbólico, cultural y todo lo que sigue ahí. ¿Sí? Yo asumo que es un reto importante la pregunta sobre la Pachamama, y comentaba un poco la experiencia que teníamos, porque nos pensamos en ese momento que estaba el boom de la quinoa. En la universidad le dicen a cada estudiante en Marengo, hágame el favor, parcele, usted tiene tanto área, y luego se va a mirar la productividad. Y con ese chico fue lo que tú dices. ¿Cómo pensaron los indígenas el territorio? ¿Cómo pensaron el cultivo? Y ellos no debieron pensar un monocultivo de quinoa para vendérselo a quién. ¿Sí? El quinoa era parte de la proteína con los cuyes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es esa indagación que yo creo que hay que hacer. Cuando digo que sin idealizar es porque en efecto hay quien tiende a idealizar lo nativo y lo propio y al indígena y al niño.
a todo el que ha sido negado, y esa tal vez no sea la solución, es esa negociación de significados a la que hay que jugar. Y por supuesto que sí, 86, 90 lenguas, dicen, sí están ahí. Y hay multiplicidad de lecturas del mundo, y a ello hay que agregarle las afrocolombianidades, por ponerles algún nombre. Que es increíble, pero el censo parece que sí reconoce que hay propiedad comunal. O sea, no son los ejidos mexicanos, pero sí hay propiedad que no tenía un único dueño, que no fue. Entonces, todo eso, ¿cierto? Ahora, como les decía, nos saltó a la cara. 500 años después los indios salieron a decir, sí, nuestro territorio es nuestro y es sagrado. No es por el valor comercial, es por lo que significa. Por eso ese tema del Cauca no se va a entender. Es que les da por joder. Es que quieren, ¿cómo es que dice el presidente? Es que quieren bloquear la vía panamericana y afectar. No es eso. Y es muy corto nuestro entendimiento si nos quedamos en eso. ¿Sí? Yo no tengo nada que agregar a lo que tú dices, por supuesto. ¿Sí? Por eso dije que, entre comillas, capital cultural, lo que tenemos, ¿dónde está? Está invisibilizado para nosotros mismos. Porque nosotros muchas veces como maestros nos asumimos más como colonizadores de otro. El otro es el niño, y que a uno le duele mucho todos los lenguajes que se utilizan cuando suponen que ese otro es menor de edad. Y preferiría pensar como pensaron algunos de los arhuacos, ¿no? Los menores de edad somos nosotros, ellos son los hermanos mayores. Me parece una metáfora muy bonita. Si no, yo no agregaría nada de eso. Por eso también de pronto intencionalmente arranqué de pensar en el tiempo largo y el problema de la colonialidad y la decolonialidad, ¿no? Porque eso es de lo que está ahí latente. Y por eso pienso que el lenguaje que capta uno, desde cuando hice esta lectura de programas que había en Colombia que tuvieran que ver con el agro, yo me encontraba ese lenguaje, el lenguaje de los productores. O sea, no son sujetos con cultura, son productores. Y estos días en la universidad alguien presentó un proyecto y dice que no se va a llamar más universidad campesina, sino universidad rural, porque hay productores, hay mineros, hay agricultores. O sea, la dimensión cultural no cuenta. Y sí, ahora, sobre el tema de las competencias, es polisémico y sí, yo me uno. Yo les digo, cotidianamente nos toca. Así como me tocó a mí un día para poder que me dieran el título de licenciado, escribir en objetivos, hoy en día nos toca escribir en competencias y entender esa polisemia. Pero no quiere decir que tengamos, como bien hacía notar el doctor Quintero, que no tengamos esa concepción reducida, sino una concepción amplia y crítica, si se quiere, porque el término mismo en su multiplicidad de interpretaciones que tiene lo permite. Bueno, espero no alargarme mucho más y renovar pues mis agradecimientos por su tiempo, por la atención, por la invitación y decir que me encanta mucho lo que estoy viendo. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una jornada muy interesante. Sin duda, todas las personas que han venido acompañando nuestras reflexiones sobre estos asuntos rurales y en particular el tema de educación, pues han encontrado en esta intervención mucho sobre lo que hay que seguir profundizando. Creo que lo más importante es esta idea de búsquedas conjuntas y creo que nos quedamos con esta necesidad de, no diría yo formalizar, pero por lo menos sí visibilizar una comunidad de aprendizaje alrededor de los temas de educaciones rurales. Como todos ustedes saben, Uniagraria sigue en este esfuerzo. Vamos en la perspectiva de la formulación de la especialización en educación en contextos rurales, donde creemos puede haber un nicho para seguir pensando, para seguir discutiendo con personas con la experiencia del profesor, pero también con los que apenas se acercan a esta inquietud. Están invitados a este espacio y los van ustedes a escuchar más adelante, las redes de docentes que están trabajando, por ejemplo, esta idea de educación provincial que intenta, digamos, poner un concepto más alrededor de temas, por ejemplo, como el de la vereda o el tema de la provincia, que es otro concepto que nosotros no hemos venido manejando, pero los maestros sí. Entonces, bueno, estamos en estas búsquedas, están invitados a seguir participando con nosotros en este escenario. Continuamos con el ciclo
de educaciones rurales y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos y todas.